Bienvenidos nuevamente, estamos detrás de las letras, me acompaña la maestra Emma Arriaga y es un gusto para mí, Rocío Beltrán, estar otra vez en Detrás de las Letras. ¿Cómo estás, Emma? Muy bien, Rocío, muchas gracias por esta introducción y por estar nuevamente aquí en este programa Detrás de las Letras, que en esta ocasión estoy emocionada porque vamos a hablar sobre una mujer muy interesante, que yo la calificaría de una mujer internacional. Wow, sí, sí, además muy importante en la historia de nuestro país, no solamente como escritora, sino como personaje público, activista, voz de muchos personajes, porque no podemos decir que solo de mujeres, sino de muchos personajes, es la voz de los que no pueden hablar, de los que no pueden dar su testimonio, y ella nos trae ese testimonio en una forma además muy exquisita, ¿no? En una forma muy amena y de primera mano, porque lo que ella hace es ser la voz de los que narran las historias. Y dicho por ella, que ella se sintió en la posibilidad de darle voz a aquellos que no tenían voz. Así es. Fíjate que con ella trabaja mucho la crónica, narra, ¿sí? La narración. Ella narra lo que pasa y con ella, no sé si con ella sea como se inaugura este concepto de polifonía testimonial, sí, pero es una armonía, sus libros son una melodía de voces, ¿sí? Sí. Es interesantísimo como de narraciones, de crónicas, de cómo va narrando estos acontecimientos. Y bueno, pues ya estamos hablando de ella, pero no hemos dicho quién es, ¿verdad? Pues resulta que de quien estamos hablando, de esta mujer tan interesante, dedicada a las letras, y como lo hemos dicho y como lo vamos a seguir diciendo, pues no es ni más ni menos que conocida por todos como Elena Poniatowska. Elena Poniatowska. Pero que en realidad, bueno, esto se los tengo que decir porque la verdad a mí me dejó así de un tanto sorprendida. Ya en realidad su nombre es un nombre así de esos kilómetros con 5 nombres, tiene 5 nombres, es Elena, Elizabeth, Luis, Amelie, Dolores. Entonces, Poniatowska, amor. Ese segundo apellido también es muy importante porque tenemos otro, o sea, está ligada consanguíneamente con la cultura de México. Así es, aunque, bueno, de origen francés y estadounidense, tiene una mezcla, por eso, ¿no? Te digo que es estadounidense, polaco, francés y mexicano, o sea, ajá. Entonces tiene una mezcla muy interesante, al final, ¿no? de cuentas, por eso dije yo que era internacional, sí. Nace en Francia, nace en París, sí. Pero tiene la nacionalidad mexicana por parte de su madre, aunque su madre mexicana también nació en Francia, al igual que su abuela. Era un momento donde pues lo francés estaba en boga en México. A pesar de que ya había pasado la revolución y ya había pasado como este boom de Porfirio Díaz. El porfiriato, pero que todavía eran como la herencia, ¿no? Sí, de esto, porque fíjate que al perder sus tierras, que seguramente fue durante la revolución, la familia de la madre pues se va a París. Sí, porque ella comenta que tenían haciendas. Exactamente, entonces pierden varias, pierden sus haciendas y se van a París y allá viven. Entonces, tanto su abuela como su madre
pues son muy afrancesadas, ¿no? Entonces, Definitivamente. las lenguas, la primera lengua de Elena es francés. El francés, y dice ella que en su casa, parece que como las lenguas con las que se comunicaban era francés e inglés, porque su abuela, por parte de su padre, es norteamericana. Norteamericana, exactamente. Y hay una anécdota que también me llamó mucho la atención, platicado por ella, la ventaja de cuando están todavía vivos, nos pueden platicar de viva voz, ¿no? Esa es una ventaja muy grande que tenemos con Elena, que a sus 90 y tantos años, ella sigue dando entrevistas y sigue dándonos ese testimonio de primera mano, como dices, ¿no? Todavía tenemos la fortuna de tenerla. Exacto. Bueno, pues esta anécdota que nos comentó ella es que pues en el año de 1940, sabemos, explota la Primera Guerra Mundial. Y pues a Francia no le fue nada bien con este acontecimiento. Alemania invade Francia. Entonces, en el año del 42, que está en pleno momento de la invasión de Alemania a Francia, y sobre todo en París es la situación, su papá decide que se tienen que salir de Europa. No solamente de Francia e irse a otro lado, sino de Europa. Así es, Europa. Por lo tanto, su mamá decide que es México. Sí, pues entonces, de alguna manera tenían esas raíces. Tenían familia en México. Entonces, regresan a vivir aquí. Pero Elena por primera vez viene a México. Tiene 9 años. Y entonces la abuela norteamericana está sumamente molesta. Porque van a venir a México. Y entonces dice Elena que tenían muchas revistas de estas del National Geographic. Y entonces que agarró la abuela y en inglés les dijo, buscó y encontró una imagen de estas mujeres africanos, sí. Y entonces la imagen era una persona con un hueso aquí atravesado y la mujer con los pechos colgados y desnuda, ¿no? Y entonces le dijo, vean esto es México, así las van a poner a ustedes. Y entonces Elena pues sí se quedó muy, muy asombrada, ¿no? Sí, imagínate el miedo que sentían de llegar a México. Entonces también platica su hijo, porque Elena tuvo 3 hijos. Bueno, tiene. Y uno de ellos es el que de alguna manera más entrevistas ha dado sobre la vida de su Pero madre. Bueno, a la llegada de Elena a México, ¿sí? Viaja en barco y también narra como esa travesía de ella y su familia en el barco. Y viene en la zona de los aristócratas. Claro, pues porque Elena pertenecía a la nobleza polaca. Sí, tenía un título nobiliario, sí. O sea, ella nació con el título de princesa. Así es, y en su juventud, cuando llega a México, pues rápidamente se inserta en la sociedad mexicana. La alta sociedad. Porque además, todavía esa sociedad, pues era una sociedad post-revolución y era una sociedad muy alegre en México, de vida nocturna, vida social, bastante muy viva, sí. Entonces, bueno, eso fue llegando a México, pero de niña cuando llega a México, lo que dice también es que ella no hablaba español. No, sí. Ella hablaba francés. Francés y hablaba inglés. Entonces, no hablaba español y aprende a hablar español con las nanas. Sí, pero ahí también ella dice que pues empezaron a llegar las nanas porque pues tenían que tener nanas. Pero como las niñas no hablaban español, nadie quería cuidarlas. Nadie quería cuidarlas. Hasta que llegó la nana, que ya se quedó con ellas, y entonces ellas corrieron, la vieron, la abrazaron, porque era ella y su hermana. Y fueron y le dijeron a su mamá, esta que se quede. Sí, se aventaron sobre ella y dijeron que se quede, y así se queda con ellas, y
por ella empieza a aprender el español. Aprende español y mucho de la cultura mexicana. Exacto, y dice que realmente su nana la enseñó a amar a México. Así es, entonces. Porque realmente podemos decir que esta mujer internacional que pudo irse a cualquier parte del mundo, pues decide quedarse en México. Pudo haber vivido en Francia, pudo haber vivido en Estados Unidos, en cualquier lugar donde quisiera, pero decide quedarse en México. Pero bueno, decíamos que la nana le enseñó el español. Y entonces Elena decía que ella al principio hablaba un español muy mal, porque obviamente estaba hablando pues, de acuerdo a como le había enseñado su nana. Entonces dice que ella decía palabras como truje, dijiste, vide, etc. Obviamente, pues ella fue mejorando su español, que dice que fue a través del periodismo, porque había una idea de que los periodistas no podían ser escritores, pero pues ella dice, pues tengo que escribir mis historias, ¿verdad? Entonces se dedica a entrevistas. Cuenta en alguna de sus historias que cuando ella pues se va a estudiar la preparatoria a Estados Unidos, porque tiene raíces allá también, y va a estudiar a Estados Unidos y perfecciona su inglés y todo, y cuando regresa y están pues viendo qué va a hacer, ¿no? Supongo que en ese momento en la sociedad mexicana y sobre todo en la alta sociedad, pues las mujeres lo que esperaban era casarse con un buen esposo, alguien que les resolviera su vida económica, y no estaban pensando en ir a la universidad o ponerse a trabajar. Entonces, ella estudió un curso de taquimecanografía. Exacto, que eso también le ayudó. Que nadie se imaginó después que eso iba a ser algo muy útil para ella y iba a ser lo que lo iba a utilizar en su vida profesional. Sí, porque precisamente también ahí ella platica que cuando ella pues está viendo a ver qué cosa es lo que va a hacer, que la tía esta que es tan singular, que es Pita Amor. De ahí le viene también pues esta sangre, pues la sangre de artística, letras, ¿no? Sí. De las letras. Ajá. Y todo, porque famosa es Pita Amor. Si la buscan, si buscan un poquito sobre ella, pues van a ver que era un personaje muy interesante, muy singular. Y que marcó también mucho la vida cultural de México de aquella época. Así es. ¿Verdad? Entonces y con su característica de cómo era Pita, dice que le gritó: tú no vas a ir a la universidad porque las mujeres no van a la universidad. Así es. Búscate a alguien que te mantenga, le dijo. No, y menos cuando le dijo también que quería ser periodista. También. Sí. Mucho menos. Le dijo, fue su principal crítica, ¿no? Sí, la tía. Ajá, sí. La tía Pita Amor. Pero bueno, también fue una de sus primeras entrevistas. Bueno, sí, también. Porque pues como estamos diciendo, Pita Amor, todo un personaje en la vida de las letras, la cultura y la sociedad. Sí. Porque era una mujer que también despuntaba en la sociedad. Claro, sí. Algo muy interesante es de que en los primeros años Elena empieza a trabajar en periódicos, ¿sí? Me parece que eran Novedades. Excelsior, ¿no? Primero el Excelsior y luego Novedades. Empieza a trabajar y se dedicó a la entrevista. Ese va a ser el género que va a desarrollar durante toda su carrera. Sí, de hecho ella siempre, cuando tú le preguntas, dice que ella no es escritora, que ella es periodista. Y entrevistadora, porque tiene en su acervo, pues pueden ser hasta miles de entrevistas a personajes de la vida pública, cultural, artística de México, y no solo de México, sino del mundo. Y fíjate que hay algo interesante, es que trabajó con Jacobo Zabludowski. Así es. Porque en el programa de Jacobo había un momento en el que le dejaba a Elena, pues,
comentar sobre libros o pasaba alguna de sus entrevistas. Así es. Y también trabajó con Raúl Velasco. Imagínate, le corregía los textos a Raúl Velasco. Ajá, exacto. Seguramente gracias a ella vimos un contenido más o menos interesante de Raúl Velasco. Sí, pero en ese momento Raúl Velasco todavía no estaba en la televisión. No era él era el periodista de espectáculos. De Televisa, bueno, de lo que iba a ser Televisa. En donde estaban. Ahí no me acuerdo si ya eran novedades. Ajá. Y ella le habían dicho en el periódico que como mujer lo único que podía hacer en el periódico era irse a sociales, ¿verdad? Entonces, pues ella estaba en sociales y Jacobo estaba en la columna política. Entonces ahí estaban los tres y por eso tenían esa relación. Pero, ¿qué te parece, Rocío? Hablando, antes de pasar a de continuar de las entrevistas, dicen que en algún momento llegó a hacer hasta una entrevista cada día. Sí. Y que ahora en su acervo que puedes ver los libros que tiene de las entrevistas perfectamente ordenados. Sí. No sé si escucharon recientemente, probablemente el año pasado, no recuerdo si a principios de este año, alguien entró a robar a su casa. Sí, sonó mucho en las noticias, un robo en su casa, y le preguntan a ella si robaron algo de valor. Entonces ella dice, pues, lo de más valor son mis libros, y pues hoy en día nadie roba libros. No, entonces fue así como hace poco estuvo en las noticias con ese acontecimiento de un robo. Sí, y según su hijo, que te digo también la entrevista sobre la vida de ella, dice que tiene 150 álbums. Sí, entonces, quién sabe cuántas entrevistas hay en cada álbum. Sí. Que se puedan imaginar ahí. Sí, definitivamente. Pero realmente de las anécdotas y las cosas que hizo Elena, pues podríamos hablar también un gran momento, claro, de las entrevistas famosas, Diego Rivera, sí, Octavio Paz, Carlos Fuentes, que eran contemporáneos. En algún momento fue amiga de Elena Garro. Sí, fueron amigas, ya lo platicamos alguna vez cuando hablamos de Elena Garro, y también está llena de anécdotas de la relación con Elena Garro, que se rompe un poquito a raíz del 68. Justamente por ese acontecimiento se rompe porque, bueno, si vemos, y si no les vamos a dejar por ahí el programa de Elena Garro, pues para que vean también cómo Elena Garro sí había una relación muy cercana con Elena, que al final pudieron recuperar. Cuando Elena Garro regresa a México, recuperan esa amistad. Sí, definitivamente. Pero te decía que, ¿qué te parece si comentamos algo sobre, es un libro de la Noche de Tlatelolco? A propósito de la fecha también, exacto, porque estamos en el mes de octubre, y pues el 2 de octubre no se olvida. No se olvida, exacto. Pero déjame que te dé un poquito el contexto de este movimiento, que la verdad es algo que marcó la vida de México, cambió la sociedad, cambió la manera de pensar. Bueno, o sea, es importantísimo. Sin embargo, es un movimiento que no nació en México. No, es un movimiento estudiantil en diferentes partes del mundo. Que viene de fuera. Tenemos en ese año, bueno, pues se manifestaron, pero todo es estudiantil, como lo acabas de mencionar. Se manifestaron en Tokio grandes manifestaciones. En París también, en Chile, y posteriormente, pues de ahí va a llegar a México. Claro. Entonces te decía que es un movimiento internacional
que viene a México. Exactamente ese año, si lo recuerdas, y yo creo que muchos lo recordarán, es el año en que se efectuaron las Olimpiadas en México. Entonces, lo recuerdo porque lo leí, no porque lo viviste. No porque lo viví. Sí, no, pero pues o sea, se sabe. Entonces resulta que ese evento, pues ya todo el mundo sabe que es un evento, que es una ventana internacional. Muy bien, y esa ventana internacional trajo a muchos periodistas. Y entonces los estudiantes que se estaban organizando, que estaban organizados en grupos y todo, buscaban a los periodistas, pues para mostrarles la otra cara de México, ¿sí? Querían hablar de la otra cara de México y eso obviamente molestó mucho al entonces presidente. Sí, al fondo de todo este asunto, de todo este movimiento, no hemos llegado porque pues se dicen unas cosas, se dicen otras cosas. Pero, y además es un asunto todavía pendiente. Exacto. Sí. Los archivos. Y bueno, lo sabremos pues porque nuestros presidentes pues han decidido que los archivos no se abren. Y ya pasaron a mejor vida, ¿no? Sin embargo, tenemos mucha información, pero toda la información que tenemos está vista desde pues algunos que participaron en el movimiento. Por ejemplo, pues a estudiantes, algunos que eran los que hablaban en las manifestaciones. Los mismos escritores que estuvieron muy involucrados, pero Carlos Monsiváis, por ejemplo, estuvo muy involucrado en el movimiento. Pero pues ya no tenemos ese testimonio, ¿no? Entonces todavía es una herida, es una herida pendiente para mí en México que no ha cerrado y que va a quedar una cicatriz y que está una cicatriz ahí latente y que Elena lo dice, Elena todavía lo dice porque todavía levanta la voz por Tlatelolco. Exacto. Sí. Porque, los acontecimientos más o menos sucedieron de una forma rápida, les voy a mencionar. Hubo un acontecimiento en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y eso ocasionó que el gobierno manda al ejército a la UNAM. Y eso molestó muchísimo a los alumnos porque pues la UNAM es territorio propio de los alumnos y no tienen, ahora sí que el ejército no tiene derecho. No puede entrar a menos de que las autoridades máximas de la UNAM lo pidan. Entonces, eso hizo que los alumnos manifestaran que se había roto la autonomía de la universidad. Y a causa de eso, el rector Barrosierra, era su apellido, así, era el rector de la UNAM, decide hacer una marcha multitudinaria con todos los alumnos de la UNAM hacia el Zócalo, ¿no? Alterno hay otros acontecimientos porque algo pasó también con el Poli. Pues había una rivalidad muy fuerte, ¿no? En ese momento entre el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM, pero acababa de pasar una rencilla entre estudiantes de la preparatoria del Politécnico con estudiantes de la UNAM. Universidad. Entonces también eso influyó en ese malestar de los alumnos. Por lo tanto, cuando el rector de la universidad, Barrosierra, decide hacer esta manifestación masiva, pues curiosamente se acabaron los antagonismos. Poli-UNAM se unen y van a marchar unidos alumnos de la UNAM con alumnos del Politécnico, ¿verdad? Y entonces el camino era irse hasta Tlatelolco y llegar ahí y para ahí hacer la audiencia, ¿no? Iban a hablar y todo esto. La marcha que llevaron, imagínense ustedes, desde la UNAM hasta el Zócalo, marcharon por Reforma,
y le llamaron la Marcha del Silencio, porque una de las máximas que impuso el rector es que no iban a andar diciendo cosas, ¿no? Sí traían sus cartelones y todo esto, pero en mucho orden, con mucho orden. Llegan al Zócalo y de ahí se trasladan a Tlatelolco, a la Plaza de las Tres Culturas. Y bueno, ahí estaban ya los oradores y todo este tipo de cosas, porque al final de cuentas fue un movimiento muy organizado. Había las comisiones y no sé qué, tantas cosas se repartían. Y bueno, llega el ejército, o sea, por parte del gobierno, va a haber 3 puntos, ¿no?, cerca de Tlatelolco, en donde estaban asentados fuerzas del ejército. Y en cada una había 3 escuadrones, 3 compañías. Una de ellas era del Estado Mayor, y las otras pues eran de los soldados del ejército normal. Llega un momento en que ahí es en donde nadie sabe qué es eso. Se lanzó una bengala. Sí, de uno de los edificios, se lanza una bengala y con esa bengala deciden entrar los soldados. El resto del ejército y nadie ve nada, ¿verdad? Entonces pero hasta ahí todavía más o menos. De repente vuelven a lanzarse, pero ahora fueron 2 bengalas de otro de los edificios, que es el edificio Chihuahua, que es el que está mero enfrente, porque la primera la mandaron del edificio de Relaciones, o sea que eso bien, se ve directo traído del gobierno, ¿no? Claro. Pero los otros 2 venían del edificio Chihuahua. Se dan las 2 bengalas y en el momento en el que estas bengalas estallan en el suelo, se suelta la balacera. Así es, y el resultado pues lo conocemos todos, ¿no? Sí, Volviendo a el libro, a la noche de Tlatelolco, Elena cuenta que ella no estuvo, tenía conocimiento de lo que estaba pasando esa noche, pero ella, porque esto pasa en la tarde, ¿sí? Tarde-noche. Pasa tarde-noche, más o menos entre 6 y 8 de la noche. Sí, porque les llegaron todavía con día y les toma la noche. Sí, pasa en la tarde. Entonces Elena platica que ella no fue ese día, solamente estuvo escuchando lo que una amiga le estaba narrando de lo que estaba pasando. Entonces le dijo, hay sangre por todas partes, hay muertos, los estudiantes están siendo atacados, y ella no va ese día. Lo que comenta es que ella tenía un bebé en ese momento. Entonces fue hasta el otro día, y es que todavía encuentra la escena intacta. Todavía no habían recogido nada, porque también cortaron el suministro de agua, y las mamás sí salieron un poquito a limpiar con cubetas, y narra esa parte, ¿no? Y algo de lo y todavía la presencia del ejército, sí, porque ella encuentra todavía la presencia, y lo podemos ver en fotos, encuentra tanques como si estuviéramos en zona de guerra. Es una zona de guerra. Sí. Y también algo que menciona ella, sorprendente, es que la Plaza de las Tres Culturas pues tiene una plaza muy grande, y luego viene la zona arqueológica, ¿no? Bueno, en esta plataforma pues estaba llena de cuerpos y zapatos. Y zapatos, eso es algo muy curioso, de que hay muchos zapatos. Entonces, bueno, a partir de entonces Elena empieza a hacer entrevistas, a entrevistar a la gente sobre lo que había pasado, y le toma mucho tiempo escribir su libro por cuestiones personales, y también porque va a entrevistar a los presos, porque después de eso hubo muchos presos en la famosa cárcel Lecumberri, que es a donde los llevaron, y ahí a los líderes del movimiento, a los que estuvieron involucrados, estuvieron años en esa cárcel. Y ahí ella empieza a entrevistar a los testigos, y de ahí son las historias que vemos,
las narraciones que vemos en el libro. Empieza con una narración más o menos como introducción el libro, pero después se convierte como en una serie de entrevistas totalmente separadas. No está como no hay hilación una secuencia, de una historia con la otra. Una secuencia del libro, pero sí hay una cronología. Sí, ¿no? Y todas de lo que están pasa, enfocadas a narrar el hecho. El hecho. Pero bueno, quisiéramos seguir hablando de Elena Poniatowska y de La noche de Tlatelolco, pero pues el tiempo se nos va. Y lo que pretendemos con esto es solamente una provocación a la curiosidad, a que vayan y lean, y que no nos crean, sino que vayan y lean y comprueben por ustedes mismos las historias que aquí tratamos de traer. Y sobre todo también que los induzcamos al gusto de la lectura, ¿no? Así es. Y queremos invitarlos a que vean Detrás de las Letras y nos comenten. Pues si les gusta, no les gusta, y si quieren que platiquemos y comentemos algún otro libro. Y con gusto lo hacemos. Bueno, Emma, gracias y nos vemos en el próximo Detrás de las Letras. Nos vemos, hasta luego, Rocío.